¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hace 40 años, en la década de los 80, se movilizaron jóvenes de los barrios de Managua principalmente. Bueno, había movilizaciones prácticamente todo el tiempo, pero destaco esta. Se movilizaron jóvenes de los barrios orientales y occidentales de Managua y conforman los llamados batallones de infantería de reserva 3062 y 3072, que operan en el norte y sur de Nicaragua en el año 82-83, porque fue en el 82 que se movilizaron y regresan en el 83. Hay lugares conocidos de enfrentamientos en los que participan estos batallones. Tal vez el más emblemático es San José de las Mulas, por el golpe que representa San José de las Mulas, pero también está Sompopera, Las Tricias, Artericia, la Artericia donde quedó Marlon Zelaya. Ese es el que quiero decir. Y así hay varios otros lugares. Bueno, estamos acá con Alberto Gaitán, que fue el jefe de Plana Mayor, y Marvin Cuadra, que era jefe de comunicación, ambos del batallón 3062. Jefe de Plana Mayor era el cargo que tenía en el 3072 Marlon Zelaya, ¿no? Marlon Zelaya, sí. Él era el jefe de Plana del 72. Ahora, ¿cómo es? A ver, ustedes son unos chavalitos, andan rondando que los 20 años, en esa época, 19, 20 años. 600, y todo el batallón está entre los 12 a 21 años. Por ahí, máximo, ¿verdad? Máximo. Sí, desde los 12 años, es cierto. Sí, hay unos de 12 años y hasta 21 años, que son parte de las integrantes, militantes de la Juventud Sandinista, todos. ¿Cómo ocupan cargos militares? Porque es decir, a ver, en experiencia del servicio militar, ya los jefes de escuadra eran miembros permanentes del ejército. No digamos los jefes de pelotones, los jefes de compañía. Y por supuesto el Estado Mayor del batallón, que eran todos oficiales permanentes del ejército. Algunos miembros del servicio militar llegaron a ocupar algunos puestos, pero luego de la experiencia. Pero ustedes parten sin experiencia y ocupan puestos de dirección en los batallones. Es importante que el batallón se constituye un año antes de la movilización. O sea que prácticamente en el 81 el batallón se va estructurando y se va capacitando. Nosotros tuvimos capacitaciones en la ECA, en la Escuela Carlos Agüero. Sí. Básicamente la estructura de los batallones, pasamos por un entrenamiento previo a la movilización, ¿verdad? Estamos hablando desde jefe de compañía, jefe de pelotones. Claro, es teoría, obviamente. Eso es bien teórico. Bien teórico, claro. Sí. Pero también tuvimos una escuela, fue en la Zambrano Tipitapa. En Zambrano Tipitapa, Oscar Benavides de la escuela, que también tuvimos entrenamiento, que casualmente ahí tuvimos el primer caído, digamos, del batallón, Rodríguez Oviedo. Y fue entrenamiento, y tuvimos otras prácticas, otras movilizaciones al lado de San Rafael del Sur. Vos recordás que en esos momentos prácticamente Nicaragua estaba iniciando ya la presión de los Estados Unidos. Sí. Y la parte de una posible invasión. Entonces prácticamente nosotros nos movilizamos a hacer trabajo ingeniero en toda la parte de San Rafael del Sur, en un cerro, el nombre, el lugarcito específico que tuvimos realizando trabajo de ingeniería, ¿verdad? Prácticamente. Y adaptándonos a las condiciones de movilización militar. Y que yo me acuerdo que en el año 81 habrá sido, tal vez, nos movilizamos como 15 días, un grupo del colegio justamente al lado de Villa El Carmen. Para el lado sería de Villa El Carmen, hacer trabajos de ingeniero. Y ahí anduvimos haciendo zanjas, pozos de tirador y demás. Ustedes andaban más o menos en una cosa similar. Pero bueno, todo eso era teórico. Sí. Todo eso era teórico. Ya para la dirección de tropas y demás se requería algún mínimo de experiencia que ustedes no llevan en ese momento. Porque, a ver,
Es que voy a esto porque ciertamente cumplían labores militares, ¿no? Como batallones de infantería. Pero principalmente el trabajo de estos dos batallones, del 3062 y del 3072, era político. ¿Ah? Es decir, y quiero hacer tal vez una analogía, tal vez no corresponde, pero una analogía con la alfabetización. En la alfabetización nos organizamos en escuadras, pelotones, compañías. Un ejército. Y los mismos compañeros nuestros eran los jefes de escuadra, los jefes de pelotones, los jefes de compañía, los jefes de brigada, porque no éramos batallones, sino que éramos brigadas, ¿no? Pero columnas y sí, pelotones y escuadras. Pero no, es decir, aunque éramos una estructura militar, no respondíamos a una lógica militar en el trabajo, sino el trabajo de la alfabetización, pues. Entonces, por eso digo, el trabajo de los batallones del 3062 y del 72 era más político que militar, que es el caso, por ejemplo, de San José de las Mulas. Tenía que ver, allí. Es importante que entendamos el contexto. Esto es muy importante. La mayoría de los que fuimos organizados y movilizados en el batallón 3062, la mayoría ya veníamos con una experiencia de la Cruzada Nacional de Alfabetización que recientemente habíamos finalizado en agosto de 1980. A partir de ahí, como decía Alberto, ya había una serie de manifestaciones en contra de la revolución y por lo tanto la Dirección Nacional en ese momento ordena que procedamos a organizarnos y en primer lugar la Juventud Sandinista, para dar el ejemplo. Y en 1982, en diciembre, se realiza el segundo encuentro nacional de la Juventud Nicaragüense, que fue en la UNAM. Casualmente, ya el batallón 3062 y el batallón 3072 estaban estructurados. Como dijo Alberto, ya veníamos de un proceso de preparación y entonces el criterio de selección para poder estructurar la escala de mando, la estructura de mando, eran los militantes y afiliados más destacados a partir de lo que va resultando en el proceso de preparación política y militar, que es lo que vos decías, acertadamente. Entonces, la idea era formar política, ideológica y militarmente a los miembros afiliados y militantes de la Juventud Sandinista. Pero además, recordemos que el lema de la Juventud Sandinista era trabajo, estudio y producción. Entonces, teníamos que estudiar, nos exigían un rendimiento académico alto. Para ser miembro de la Juventud Sandinista teníamos que tener un rendimiento arriba de 85 por lo menos. Sí. ¿Cierto? Entonces, además de eso, participábamos ya en cortes de café, cortes de caña de azúcar y cortes de algodón. Todo eso nos va ayudando a este proceso de formación. Y esta parte que tiene que ver con la movilización del batallón se decide en ese encuentro nacional de la juventud que partíamos el 22 ya movilizados los dos batallones. 3062 le correspondió el lado norte de Nicaragua. El 72 se movilizó hacia el sur, una parte, y la otra parte también se movilizó en el norte. ¿Para qué? ¿Por qué diciembre? Para que en el receso escolar, diciembre, enero y febrero, entonces pudiésemos nosotros prepararnos política y militarmente y hacer trabajo político en las comunidades, donde teníamos ya cierto trabajo avanzado, con el caso de la Cruzada Nacional de Alfabetización, pero que ya habían expresiones de contrarrevolución en esos sectores, tratando de afectar al campesinado nicaragüense. Entonces aprovechamos. Y que nosotros teníamos una movilización de 3 meses, regresábamos a finales de febrero o a principios de marzo, cuando se produjeron las acciones de San José de las Mulas, que el alto mando dice van a continuar operando un tiempo más. Como señalaba, había un objetivo inicial, pero la coyuntura, las condiciones del país también nos obligaron a cumplir ese lema de la Juventud Sandinista de la defensa. Y ya pasamos a posicionarnos a acciones ya militares, ¿verdad? Estás hablando de emboscadas que nos hicieron en el Toro, prácticamente lo de San José de las Mulas. Y la contrarrevolución comienza a integrarse al territorio con fuerzas de tarea bien preparadas.
Sí. Entonces estás hablando de lo más criminal de la Guardia Nacional dirigiendo esas tropas de la contrarrevolución. Entonces ya en el terreno, aunque el objetivo era integrar a los jóvenes en la formación política, en el campo y la parte de educación nuestra y también vincular con el campesinado. Pero ya la coyuntura militar nos obliga a asumir, digamos, ya tareas militares específicas, aunque no teníamos la experiencia, digamos, de escuela, pero sí en la práctica, ya las jefes de compañía, pelotones, asumimos, digamos, las responsabilidades militares correspondientes, ¿no? Es que tal vez, a ver, hay que, como decís, hay que poner el contexto, después de 1979, remanentes de la Guardia Nacional se reorganizan principalmente en Honduras, ¿verdad? Conforman pequeñas unidades que son las que en el año 80, pero todavía eran pequeñas unidades, porque en el año 80, por ejemplo, el asesinato de Georgino Andrade, sí, son bandas. Es correcto, son bandas, son bandas, ¿verdad? Son bandas que empiezan a organizarse, de manera que al año 81 ya son fuerzas de tarea organizadas, todavía no es FDN, ¿verdad? Todavía no son FDN, les hace falta un poquito para convertirse en FDN, pero ya son grupos más organizados, que están articulando mejor sus operaciones. Bueno, a ver, San José de las Mulas, ¿cuántos estamos hablando? 300 eran, ¿no? La fuerza de tarea 300, es decir, ya hablar de centenares de efectivos funcionando en una operación militar, estás hablando de una cosa ya más organizada. Y con armas también bien armadas. Y además bien armado, bien armado. Ahora, espera, nada más un segundito para terminar, Lidia. Pero también es importante señalar que en el contexto, la Juventud Sandinista es el brazo joven del Frente Sandinista. El Frente Sandinista, que hasta el año 79 era una organización guerrillera que todavía no se ha conformado como formalmente un partido que va a ir a elecciones, sino que sigue siendo una organización política, tal vez ya no necesariamente militar en todo el sentido de la palabra, como fue antes de 1979, y para el Frente Sandinista, la montaña era la principal escuela. Todos los cuadros sandinistas fueron en algún momento a prepararse a la montaña, a conocer las condiciones de la montaña, a prepararse militarmente en la montaña, aunque después tuvieran que trabajar en el área urbana. Pero todos pasaron de una u otra forma por la montaña. Entonces me parece a mí que también esto tenía que ver justamente con la formación de ese brazo joven, de prepararlo, es decir, porque de alguna manera esto servía como de conocer in situ la realidad que se quería transformar, que es parte del trabajo político que ustedes llegan a hacer. La formación, como decía, la formación política de los cuadros de la Juventud Sandinista, que en algún momento tendrían que pasar a ser cuadros del Frente Sandinista. Esa es una realidad. Así es. Y sucedió así. Muchos cuadros de la Juventud Sandinista de 23, 22 años, jóvenes, pasaron a las estructuras del Frente Sandinista y no pasaron a las estructuras en la ciudad. Todos íbamos al campo. Al campo. Pero en mi caso particular, a los 23 años me fui a Río San Juan. Me trasladaron a Río San Juan. Por eso yo no participo en el servicio militar, porque me mandan a otro servicio, que es permanente, que en la estructura del partido una zona de guerra, como Río San Juan. Entonces, esa es la cartera de la juventud, la cantera del Frente Sandinista. Pero ya tenía formación en la cruzada. Ya había sido jefe de columna en la cruzada. Bocanepaibo, casualmente en esa misma zona donde fuimos al batallón, allí estuvimos en el batallón. Y es cierto, de toda esa experiencia y la formación es parte del objetivo que tenía el Frente Sandinista con nosotros. Un contingente serían 1.200 jóvenes de Managua, de los más dirigentes, a formarse a la montaña, debemos decir. Y eso fue una experiencia importante que tenemos y estamos recordando 40 años. Más tarde. Más tarde. Estamos recordando y estamos también rendirle homenaje a todos los que dieron la vida en los dos batallones, en esa y otros que han muerto, como en nuestro caso Gustavo Alegría, que fue nuestro jefe de operaciones, pero él fue un destacado dirigente, fundador de la Juventud, dirigente de la Juventud Sandinista, fundador, dirigente del Frente Sandinista y un destacado sindicalista.
Entonces él pasó por todas esas etapas y prácticamente el 17 de diciembre a las 3 de la tarde en el Experimental México, de donde salimos a la movilización, vamos a rendirle honor a todos los caídos, pero también a él, ¿verdad? Un merecido homenaje a su vida, a su legado, ¿verdad? Porque para nosotros es un legado también el ejemplo de compañeros nuestros que anduvieron a la par y que es un ejemplo de su esfuerzo, pues, de su sacrificio. Entonces es importante, como vos lo señalaste, esa formación es parte del batallón 3072 y 3062 en el proceso de formación de los jóvenes en ese momento. ¿Ibas a decir, Marco? Sí, importante lo que decías, porque esta es parte de ese proceso de formación. En esa lógica de una organización político-militar del Frente Sandinista, se derrota la dictadura somocista, se asume el poder político. Entonces ya no podés pensar en una estructura político-militar, es decir, primero un partido, pero hay que organizar un Estado. Y eso tiene que ver también pensando con la visión de futuro de los relevos generacionales. Y en esa lógica es que se pensaba, y en nuestro proceso de formación política e ideológica, el hombre nuevo. Y el hombre nuevo lo tenías que ir a buscar a la montaña. Como decía René Tejada. Como decía René Tejada. Ahí era el sacrificio, aguantar hambre, aguantar sed, caminatas largas, cansado, frustrado cuando uno no puede terminar la caminata por la carga que lleva, aguantando frío, aguantando agua en el lodo, bebiendo agua lodosa, una serie de cosas que lo van formando y lo van marcando a uno. Y un montón de chavalos, éramos un montón de chavalos. Cuando vos estabas en la parte introductoria en esta conversación, efectivamente, Alberto decía hace un momento, vamos a rendirle homenaje a Gustavo Alegría, que fue nuestro jefe de operaciones, el tercero al mando en la escala de mando del batallón, valga la redundancia. ¿Cuántos años tenía Gustavo Alegría como jefe de operaciones del batallón? 20 años, apenas lo acaba de cumplir en septiembre del 82. Apenas tenía 20 años. Alberto tenía 20 años, ¿no? 20 años igual. Sí. Yo acababa de cumplir 18. Pero habían compañeros que eran menores que nosotros. Sí, Miguelito Castillo, que cae combatiendo en San José de las Mulas, tenía apenas 14 años. Y era un chavalo menudo, chiquito, pequeño, casi del tamaño del fusil Beceta que andaba. Entonces, habían menores incluso, chavalos, que eran los mascotas, le decíamos los mascotas en ese tiempo. Sí. Eran chavalos que se fueron destacando en ese proceso, ¿verdad? Con todas las limitaciones, pero con todo el entusiasmo también nos fuimos. Íbamos con un entusiasmo inmenso. ¿Qué íbamos a saber si íbamos a sobrevivir? Uno va a la guerra a vivir y tendrá que matar. Y no sabíamos cuánto íbamos a estar aquí. El 22 de diciembre exactamente se cumplen esos 40 años que nos movilizamos. Hay compañeros que cayeron en el cumplimiento de misiones del batallón. Otros compañeros cayeron después, cumpliendo misiones con otros batallones de infantería de reserva en el servicio militar. Otros han muerto por diferentes causas, ¿verdad? Casualmente Gustavo falleció este año de causas naturales por múltiples enfermedades. Pero fue un compañero ejemplar, un compañero fundador de la Juventud Sandinista, militante de la segunda promoción de la Juventud Sandinista, secretario de centro del Instituto Nacional Maestro Gabriel, que para nosotros era un orgullo ser gabrielinos en ese tiempo. Éramos un centro de referencia nacional, nos encargaban misiones y nosotros las cumplíamos al pie de la letra, sin cuestionar, sin discutir. Ese proceso de formación del que hablábamos tenía que ver con la disciplina, con la capacitación, con la preparación. Y fuimos entusiasmados y seguimos cumpliendo misiones. La mayoría, alfabetizadores, reservistas, cumplidores del servicio militar patriótico. Fuimos a los cortes de café, fuimos a los cortes de algodón, a los cortes de caña, fuimos a brigadas político-ideológicas, una serie jornadas de misiones. De salud. Participábamos en todo eso, pues, y fue una experiencia enriquecedora. Es una oportunidad para encontrarnos, para vernos, algunos que tenemos años de no vernos también. Tenemos años de no ver. Ya la mayoría son abuelos, van a llegar no solo con su esposa, con sus hijos, van a llegar con sus nietos, con el paso del tiempo. Y vamos a también rendirle homenaje particularmente a Gustavo Alegría Duarte, pero también a todos los compañeros, porque tan valioso es uno como tan valioso es el otro, para nosotros, compañeros, soldados de la patria, soldados de la revolución.
Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta conversación. Regresamos en breve, estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos hablando de 40 años más tarde de la movilización de los batallones 3062 y 3072. Este sábado, ya en un par de días, ustedes van a recordar ese momento. ¿Qué es lo que piensan hacer? Fue el 22 de diciembre que se movilizaron. Ustedes van a recordarlo el 17. El 17, por no saber, el 22 día jueves. Entonces, el sábado es un día indicado para, primero, un encuentro entre todos los familiares también, de los miembros, de los combatientes del 3062 y sus familiares. Primero tenemos una parte cultural, ¿verdad?, para también amenizar la actividad, y tenemos también una presentación, digamos, a nivel de toda la historia del batallón, con fotos, videos, para presentar y recordarle a todos los presentes las acciones que desarrollamos. Va a haber una especie de exposición, digamos, una galería. Una galería de fotos que vamos a presentar a cada uno de los caídos, y también de parte de las fotos y todas las acciones que se desarrolló del batallón. Pensamos que es muy interesante porque fortalece ese vínculo y esa relación entre los que participamos y el recuerdo de los compañeros caídos. También tenemos la presentación de la biografía de algunos compañeros, y principalmente la de Gustavo, ¿verdad? Toda su trayectoria, su presentación, todo el esfuerzo, digamos, que él desarrolló, y presentárselo, digamos, en foto, pero también de manera redactada, explicada, pues, a detalle, cada uno de esas acciones. Y tenemos, en este caso, la participación de las madres de los héroes, de todos los mártires y héroes del batallón, que esperamos que compartan con nosotros también esa fecha. Es prácticamente una revista y un encuentro, digamos, cultural y de intercambio, ¿verdad?, que tenemos ese día, porque lo que tenemos que fortalecer es esa unidad, ¿verdad?, la unidad, la fraternidad, el compañerismo que debe prevalecer, aunque nos fuimos 40 años, esos 40 años posterior, en esta fecha queremos fortalecer esos lazos de amistad, de solidaridad, de compañerismo entre cada uno, porque vos sabés que cada una de las personas tiene múltiples dificultades, pero juntos para colaborarnos también. Tenemos gente que tenemos años de no vernos, pero ya encontrarnos, por eso hablamos nosotros de un encuentro de fraternidad, de ternura entre nosotros, para también despertar y fortalecer esas relaciones. Recordar que los que cayeron por una causa, y eso queremos en ese encuentro recordar y fortalecerlo. Esos que cayeron están presentes con nosotros en el diario vivir, y entonces eso queremos también fortalecer esas relaciones, ¿verdad?, fortalecerlas y hacer también y sistematizar esos encuentros, porque no 40, pero el próximo es el 41 de la desmovilización, ¿verdad? Sí. El próximo año es ya el 40 de la desmovilización. 40 de la desmovilización. Y así hay compañeros que en su momento, ¿verdad?, no se le dio su reconocimiento y recordatorio de su acción. Entonces tenemos también planteado en el transcurso del año ir haciendo esos encuentros y no dejarlo perder, esa fraternidad, esa solidaridad entre nosotros, y mantenerlo y vincularlos a las tareas que también tenemos que hacer en estos momentos, porque en realidad el enemigo de la revolución está todos los días, y tenemos que juntar todos los esfuerzos de los que estuvimos hace 40 años y todavía estamos aquí, para seguir
fortaleciendo eso. Entonces ese encuentro pretende vigorizar, pues, ¿verdad? Vigorizar esa lucha que nos tenemos que todavía que hacer hasta que estemos en otro plano de vida, pero tenemos que seguir luchando. Claro, además el proyecto Nicaragua, que empieza en el año 79 con el triunfo de la revolución, continúa construyéndose, continúa en proceso. Me queda una duda, porque me hablas de las actividades como 3062, pero va a estar el 3072 también. Ellos están organizando actividades similares en el mismo encuentro. Tenemos la siguiente mecánica, porque nosotros nos planteamos, nos reunimos, ¿verdad? Casualmente con William. Y entonces nos reunimos y cada uno tiene una particularidad, ¿verdad? Nosotros tenemos el tema de Gustavo, ustedes tienen el tema de otro. Entonces acordamos. Me imagino que Marlon Zelaya, sí. Nosotros San José Las Mul y todos los caídos. Entonces acordamos que ellos, esta actividad, van a acompañarnos el 17. Y nosotros lo vamos a acompañar en la actividad del 18, que tienen ellos del Seibo de San Judas, una cuadra arriba, exactamente en ese lugar. Ellos van a hacer el encuentro del 3072 el domingo 18. Ok, son 2 días de batallón. De batallón, o sea, nosotros vamos el 18 y ellos llegan el 17. Hacemos actividades de encuentro con el contenido que te explicaba, ¿verdad? Que el objetivo fundamental es el encuentro y fortalecer la unidad de nosotros como un contingente que hace 40 años luchamos contra la invasión y 40 años después seguimos, ¿verdad? Luchando en otras condiciones, con otra coyuntura, pero en otro terreno, pero también luchando. Y tenemos que unirnos. Entonces la actividad está de esa manera, ¿no? El 3072, el 18 y el 17, el 3062. Hacemos nuestras actividades y nos intercambiamos nuestra participación. Nosotros vamos a ir donde ellos van a llegar donde nosotros. Al final de cuentas, estamos hablando de que todos son conocidos. Sí, claro. No importa si es 62, 72, todos son conocidos de una u otra forma, porque las mismas actividades en algún momento antes y después estuvieron juntos, pues. Sí, claro. Sí. Esa es la organización, pero la acción es conjunta. La que hicimos hace 40 años y la que hacemos ahora. ¿Y cómo ha estado el contactar a los miembros del batallón? Es decir, estás hablando, ¿cuántas eran? ¿6 compañías por cada batallón? 5 compañías. 5 compañías por cada batallón. Es decir, estás hablando de 120 por 5. Sí, más o menos. 600 compañeros con promedio. ¿Cómo ha estado la tarea de poder localizar a los sobrevivientes del batallón? Porque es decir, estamos hablando 40 años después, ya no solamente el accionar de la guerra, es el accionar de los años también. Los años, claro. Sí, lo que pasa es que hay compañeros que viven fuera del país, otros viven fuera de Managua. Pues se afincaron en distintos lugares y ahí se hicieron su familia, ahí hicieron su vida. En las actividades que hemos venido realizando del batallón 3062, logramos en las mayores convocatorias reunir entre 200 y 250 compañeros, ¿verdad? Otros han fallecido por distintas causas, ¿verdad? Pero siempre hay comunicación. La 4ª compañía se reunió el fin de semana pasado, la segunda compañía también se reunió el fin de semana pasado. La primera compañía pues no se reúnen todos, pero tienen contacto dependiendo del sector donde viven. Igualmente la 3ª compañía. Aquí hay una particularidad, Néstor, que hay que decirla, pues. No es que nosotros estemos haciendo una actividad porque somos solo 3062, sino por esta particularidad. Nosotros nos reconcentraron y partimos del Instituto Experimental México. El 72 fue reconcentrado en el Instituto Miguel de Cervantes. De ahí partió. Por eso es que queremos el 40 aniversario hacerlo de donde partimos hace 40 años. Esa es la parte simbólica que también nos interesa. Donde estuvimos formados y dio el parte al jefe del batallón y al jefe de plana, Gustavo Alegría, como jefe de operaciones cuando ya estábamos listos para partir. Esos son los momentos históricos, esas son las cosas que queremos recordar en este momento.
Y como decía Alberto también, es el compromiso de que aquí estamos. Tal vez no con la misma energía de cuando teníamos 20 años, pero sí con el mismo entusiasmo de cuando teníamos 20 años. Y que si somos útiles, aquí estamos también. Porque los que fuimos soldados de la revolución hace 40 años lo seguimos siendo. El soldado no descansa. El soldado siempre está listo, puede estar en retiro, pero está en retiro activo. Y nosotros somos soldados de la patria, somos soldados de la revolución. Gracias a Dios que estamos vivos, otros compañeros no lo están. Y quiérase o no, se diga lo que se diga, los compañeros de nuestro batallón, tanto en las misiones del batallón 3062 como en otras misiones que se cumplieron en los años 80, todos fuimos bajo la bandera rojinegra. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos con los muertos. Ese es nuestro compromiso, compañeros héroes y mártires que lucharon en su momento y que dieron su vida. El que da la vida por su patria, como Diego Sandino, merece ser al menos oído. Y una cosa tal vez para acotar, todos fueron vanguardia, porque era la exigencia que tenían los miembros de la juventud, ser ejemplo de los compañeros de clase, de los compañeros del colegio, de la universidad, de los compañeros de los centros laborales, ser los mejores, ser los mejores, los mejores estudiantes, los mejores deportistas. Por eso es que las actividades deportivas de la UNAM se hacen en memoria de Marlon Zelaya, porque él era un excelente deportista. Los mejores en la producción, los mejores, los que iban a la cabeza. Y lo que vos decías, no se te permitía ser militante de la juventud si estabas estudiando y no tenías un promedio alto. Sí, así es. Eso es importante. Sí. Y además ser responsable. Vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en esto. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. El día 17 en el Experimental México se reúnen miembros del batallón 3062 y el día 18 en San Judas del Ceibón al sur. Del Ceibón una cuadra arriba. Una cuadra arriba exactamente se reúne los miembros del batallón 3072. 17 y 18, un fin de semana de batallones de reserva. Yo creo que son los únicos batallones de reserva, porque yo no he oído de otros batallones de reserva que tengan actividades, porque, no sé, por decir alguna cosa, en febrero, el 27 de febrero, ustedes van al cementerio periférico a rendir homenaje a los héroes de San José de las Mulas. Y así hay alguna fecha icónica de los dos batallones, porque por ejemplo, miraba que el 3072 en algún momento ha vuelto a Río San Juan, o miembros del 3072 han vuelto a Río San Juan, al lado del castillo, para rendir homenaje a los caídos en la Tiricia. La Tiricia. Y así hay actividades varias durante el año. Es decir, esto hace que de alguna manera se mantengan en contacto, pues. No llegan todos, evidentemente que no llegan todos, pues porque también hay que ver, porque no solamente el cementerio periférico, sino que han ido hasta San José de las Mulas, hasta el mero sitio, San José de las Mulas, ¿no? Igual estos a San Carlos, pues, al castillo. ¿Qué tan difícil es lograr mantener esa relación tantos años más tarde? Tantos años más tarde y después de separarse, porque es decir, en el año 83 se desmovilizan y vuelven a movilizarse en otras actividades, pero ya no como el batallón 3062 o el 3072, es decir, no sé, pues había cortes de café, dijimos, había cortes de algodón, cortes de caña, había brigadas de salud, quienes estaban en la universidad terminaban la universidad y entraban a trabajar, ya iban a cumplir otro tipo de misiones, no sé. ¿Qué tan difícil es volverse a reunir? Mi caso es mucho más difícil. Hablemos del comunicador. El comunicador, sí, porque es el jefe de comunicaciones del batallón. Nosotros hemos tenido
es importante esto. Hemos tenido sistematicidad en nuestras actividades. Uno u otro compañero siempre han estado pendientes de este tipo de actividades para mantener vivo el recuerdo y la memoria de los compañeros caídos. Ese es el compromiso que decía hace unos momentos yo con los caídos. Podemos mencionar Milton Zelaya, jefe de la segunda compañía, siempre estuvo pendiente junto con otros compañeros apoyándolo en la década de los 90. Recordar que a inicios de los 90 o específicamente siendo alcalde de Managua, Arnoldo Alemán, tuvieron toda la intención de ir a sacar a todos los compañeros caídos de las tumbas del cementerio. Y nosotros dijimos, bueno, pues inténtenlo, a ver qué les va a pasar. Y eso nos hizo ir a cuidar a nuestros compañeros, porque tenemos la certeza, la convicción, que si nosotros hubiéramos sido los caídos, ellos hubieran hecho lo mismo por nosotros. Nosotros éramos compañeros, amigos, camaradas, éramos compañeros que compartíamos todo, desde el pinolillo, la galleta simple, lo que nos podíamos llevar y lo que nos podían mandar nuestros familiares. Esa es hermandad, esa es solidaridad, eso es ser fraterno. Entonces teníamos identificación en nuestras acciones. Entonces, quizás fuese lo ideal tenerlos a todos, pero no se puede, ¿verdad? Y quizás lo ideal es que estuvieran todos vivos, pero no es así. Entonces, lo que tratamos de hacer es con los que están, tratar de reunirnos. Hay compañeros que quieren, pero no pueden, tienen trabajo que hacer, tienen que cuidar a su familia, están cuidando a su madre. A ver, en el transcurso del tiempo se han ido muriendo algunas madres de los compañeros caídos, pero estuvieron en actividades, la mayoría de ellas estuvieron en el monumento, en su inauguración, en el monumento a San José de las Mulas, que se les construyó allá, y fue permanente. En algunas ocasiones fuimos visitando a la comunidad, mantuvimos estrecha colaboración con la comunidad. Después construimos el monumentito de los caídos a Son Popera, que hay que recordar que los 4 compañeros de la cuarta compañía que caen en Son Popera era porque iban escoltando a la dirigencia, a unos compañeros internacionalistas que iban para Matagalpa, Daniel Teles específicamente, que es el secretario de organización del regional del Frente Sandinista en ese tiempo. Hay compañeros que cayeron el 19 de febrero en la comarca El Toro, en la Cuesta del Toro, buscando Paiguas, pues verdad, de Río Blanco, 17 kilómetros hacia el noreste. Son compañeros caídos nuestros, otros cayeron al lado de Hamaca, ¿verdad? Entonces, los compañeros del 72, pues, que perdieron a su jefe de plana en una acción combativa el 24 de mayo de 1983, exactamente en la Tiricia, los acompañamos nosotros a construirle el monumento a Marlon. Es lo menos que podemos hacer por Marlon. Marlon era un cuadro de la juventud sandinista de primer nivel, de calidad, ¿verdad? Y lamentablemente lo perdimos en una acción combativa. Pero el ejemplo de Marlon perdura y por eso es que los compañeros retoman esa situación y anualmente van. Ya con esta situación que se dio pues en años recientes, se interrumpió pues por asuntos de seguridad, más que otra cosa con la pandemia, entonces se evitó pues reconcentrar a los compañeros. Pero de una u otra manera nosotros nos guía el ejemplo, ¿verdad? Y mantener vivo el ejemplo y la memoria de los compañeros, y hemos venido sistematizando en todos estos tiempos pues. Debo decirte que decíamos nosotros en el caso del 3062 que en algún momento teníamos que entregarle la estafeta para que conmemoraran las generaciones nuevas de la juventud sandinista, y ahora sí lo están haciendo. Ahora el Frente Sandinista como tal, ya en una nueva circunstancia, le da todo el apoyo a los compañeros que están conmemorando estas actividades. Las estructuras de la juventud sandinista están a cargo de la conmemoración de los caídos de San José de las Mulas, todos los años, y eso lo puede ver todo el mundo. San José, el 27 de febrero de cada año, nosotros convocamos a no menos de 500, 600 personas normalmente, ¿verdad? En algunos casos estuvimos en otros lugares, no necesariamente en el cementerio, fuimos al Reparto Chique, donde hay una gran cantidad de compañeros que cayeron, y hacíamos en la calle, que el comandante Daniel Ortega visitaba, y iba a los actos con la madre, y estaba él presente con nosotros en esos tiempos. Claro, por sus múltiples actividades ahora pues un poco diferente, pero todas estas actividades son del conocimiento
las máximas autoridades del partido. Entonces, tratamos de que todos los compañeros vayan, los que no pueden por distintas razones, pues, pero se comunican, pues ahí viven, si te dijera, pues, hizo un grupo de WhatsApp, no descansamos, pues. Está el grupo de WhatsApp, Sí. están las páginas de Facebook. Exactamente. Hay una cantidad de medios de comunicación actual Sí. diferente al 90 y en los 80. Claro. Eso también nos facilita, digamos, la convocatoria, como estás diciendo. ¿Cómo hacen ustedes para convocar? Ahora, bueno, aprovechamos los medios que existen. Pero una de las cosas importantes que nos ha mantenido, Marvin lo planteaba, uno, los compañeros caídos. Eso es un elemento aglutinador, ¿verdad? Entonces, eso nos ha mantenido, y eso nos mantiene hasta el momento. El recordar, el dar su verdadero valor de su hecho, ¿verdad? Sus acciones, su ejemplo, y también la organización. Nosotros fuimos militantes de la juventud en el tiempo, ¿no? Y estuvimos como fundadores de la Juventud Sanista también a ese tiempo. No estamos en la edad, pero siempre estamos latente la organización, el interés de también heredar, transmitir, digamos, a las nuevas generaciones lo poco que podemos y hemos alcanzado hasta este momento. Entonces, eso nos une, nos mantiene esos dos elementos, el elemento de los compañeros caídos y la parte de la organización de la Juventud Sandinista y el Frente Sandinista, obviamente, ¿no? El 23, no, a ver, si no me engaña la memoria, fue el 23 de marzo de este año, cuando celebrábamos 42 años del inicio de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, en el Museo de la Alfabetización que administra y que ha venido armando la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca, fueron integrados como alfabetizadores los 23 caídos de San José de las Mulas, porque fueron alfabetizadores, y entonces ameritaban estar junto con los mártires de la cruzada, integrados también en el Museo de la Alfabetización. Ese es un hecho importante, histórico, sí. Porque ¿cuántos del maestro Gabriel de San José de las Mulas eran una buena cantidad? Y esos se movilizaron en la alfabetización también. Sí. Un placer ver que del maestro Gabriel fueron todos. Se está hablando que todo el colegio. Allí está hablando casi 18, 19 columnas, de 120 cada una. ¿Sabes cuántos jóvenes se movilizaron? Sí. Y así fue en el batallón también. En el batallón casi 150, 200 eran del maestro Gabriel, del Douglas Sequeira, del Elvis Díaz, del Experimental México. Digamos, eran como la cantera del batallón y obviamente de la alfabetización, como militantes de la Juventud Sandinista en Managua, ¿no? Ok, hacemos pausa nuevamente entonces en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. Hay un miembro de los batallones, porque la verdad es que de los batallones, y no solamente del 3062 y del 3072, de todos los batallones, en la realidad, que no se movilizó con ninguno y sin embargo es miembro honorario de estos batallones, porque trabajó con ellos y trabajó con la familia antes, durante y después, hasta su muerte en el 2013, el padre Theo Klomberg. Cierto. Cuente. El padre Theo, tuve la oportunidad de conocerlo y de tratarlo a inicios de los 2000, en la década del 2000, y él siempre fue un guía espiritual para las madres de los caídos del batallón 3062 y de otros batallones. Él visitaba a las madres de los caídos del batallón, visitaba madres de caídos que conocían también y eran vecinos de otros batallones y madres que vivían en el reparto Chic, por ejemplo. Pero él siempre los vio a ellos, siempre estuvo con ellas, siempre les dio ánimo, organizaba también las actividades, iba al cementerio, en el aniversario él iba a enflorar las tumbas de los compañeros caídos. Todo ese esfuerzo lo reconocemos nosotros.
Él siempre, su sueño fue construirle un monumento a los compañeros de San José de las Mulas, pero él decía que no fuesen recordados como muertos, sino vivos. Entonces construimos un monumentito donde pusimos a un Cristo resucitado, en el propio lugar donde fue el combate en San José de las Mulas. El 27 de febrero del año 2008 inauguramos ese monumento. Él llegó junto con nosotros y lo bendijo, y dijo que no era un monumento, era un santuario. Y le miramos la alegría cuando vio uno de sus sueños realizados. Y él decía que él quería, cuando muriese, ser enterrado a la orilla de los compañeros de San José de las Mulas. Y le cumplimos ese deseo, él está enterrado ahí, con los compañeros de San José de las Mulas. Incluso madres de los compañeros de San José de las Mulas que han fallecido, si mal no recuerdo, la mayoría de ellas, por no decir todas, están enterradas en las tumbas donde sus hijos también fueron enterrados cuando fueron traídos después de la acción combativa. El padre Teo Klomberg es una persona de muy alta calidad humana, una persona de alta sensibilidad social, una persona comprometida con la causa de los pobres. Precisamente por eso es que fue separado de sus funciones sacerdotales por el Vaticano, hay que decirlo, esa es la verdad de las cosas, por él abrazar la teología de la liberación en esos tiempos. Sin embargo, eso no le impidió a él seguir ejerciendo su actividad pastoral. Él siempre fue el guía, él fue el pastor de todas estas madres, de los compañeros. Cuando muchos estábamos cumpliendo transmisiones, él siempre las acompañó a ellas y estuvo siempre a la par de ellas, preocupándose por sus problemas, preocupándose por sus necesidades, y transmitía él a la dirección del partido, al comandante Daniel, le transmitía, mire, hay tal cosa, y el comandante hay tales necesidades. Siempre le ayudó, el comandante siempre, y eso se reconoció porque al padre Teo se le otorgó la orden Carlos Fonseca, que no es a cualquiera que se le ha otorgado, dicho sea de paso. Pero es una persona, es una gran persona. Yo tengo muy buen recuerdo de él. Nos íbamos a San José de las Mulas en lo que pudiéramos, unas camionetas destartaladas, pero llegábamos. Y él siempre andaba preocupado en los diciembre de conseguir el cuaderno, el lapicito, para llevarle un juguetito a los niños de San José de las Mulas, que se construyó una escuela donde fue el combate, el 27 de diciembre del 83. Entonces él siempre también estaba pendiente de la comunidad de San José de las Mulas. Era muy apreciado y era también, lógicamente, por nosotros. Gozaba de nuestro respeto y de nuestro aprecio por su autoridad moral. Es una persona, de hecho, no era una persona de palabra. Sí, el padre Teo se mantuvo fiel a su voto de pobreza toda su vida, al grado que justamente por esa pobreza es que él muere. Porque hay que recordar que se sube a un autobús aquí en Managua, y se cae, porque va colgado del autobús y se cae. Y eso le produce un trauma que termina matándolo. Pero andaba en los barrios, andaba hablando con la gente, trabajando con la gente, realizando su labor pastoral con la gente. Vendía periódicos para conseguir alimento para niños. Tenía un comedorcito ahí, en la colonia 14 de septiembre. Vendía barricadas. Creo que fue el último vendedor de barricadas que quedó aquí en Managua y en Nicaragua. Y él siempre andaba pendiente de los niños necesitados. Quería tener más, pero bueno, ese era el padre Teo. Y ahí siempre nos regañaba, nos llamaba la atención, porque él decía, ustedes mucho bromean, hagan las cosas, hay que ir. Pero el padre decía, sí, no, pero es que hay que hacer, siempre estaba sobre nosotros. Siempre hay algo que hacer. Sí, y siempre, pues, y se bromeaba con él, pues, era una persona muy accesible en las cosas, pues, pero nos quedaba viendo con una seriedad que te dejaba paralizado. Cuando él creía que tal vez no estábamos haciendo las cosas, pero ya lo hicimos hasta que le demostraba. Sí, no, es muy serio y muy responsable en su trabajo. Tenía un comprometimiento, cuando decía algo, debía de hacer. Nos regañaba la mayoría, ¿verdad? Porque él era excesivamente riguroso con la puntualidad. Entonces él decía, ¿cómo me dicen que hay una reunión a las 3 de la tarde y comienza a las 4?
porque si llegaba la gente y comenzaba a platicar de las historias, entonces el tiempo pasaba y entonces él nos quedaba viendo con una cara, porque para él era una hora, era esa hora exacta. Entonces siempre decía la puntualidad. Yo no me explico cómo es que ustedes no son puntuales entre tantas cosas, ¿verdad? Sí. Ya nosotros ahí lo miramos por el lado amable, por el lado bueno, pero también vamos a mencionarlo al Padre Teo, porque realmente es el miembro del batallón no emplanillado, no movilizado, ¿verdad? Sí. Y que tampoco se pudo movilizar, pero cumplió tantas misiones con tanta seriedad y responsabilidad como también la cumplieron otros compañeros. Y efectivamente murió pues en el 2013 y está enterrado a la par de lo que él siempre quiso y por lo que él siempre luchó cuando estuvo aquí en Nicaragua. Sí. Bueno, puntualizamos ya para ir cerrando. 17, sábado 17, ¿qué hora? 3 de la tarde. 3 de la tarde. Iniciamos a las 3 Experimental de la tarde. México. Experimental México, 17 de diciembre. ¿Hasta qué hora? 5, 3, 4, 5, más o menos, unas 2 o 3 horas. La convocatoria es abierta. Abierta. Es decir, eso es importante. No solamente los miembros del 3062 o del 3072, sino todos los que quieran participar. Porque en alguna medida, algunos compañeros militantes pues, del frente han mantenido vinculación con las personas del batallón, somos compañeros, entonces siempre participan en las actividades, por eso es abierta, no es excluyente, incluyendo a todos, ¿verdad? A todos los miembros del batallón, independientemente de cualquier condición pues, que tengan. Les preguntaría el Padre Teo, para empezar en punto a las 3. En punto a las 3. O muy nica a las 4. No, a las 3 comenzamos. Porque vos sabés que siempre hay preámbulo y cosas, ¿no? Tomando en consideración, pues, que tomamos esa hora, porque hay compañeros que viven fuera de Managua, y se tienen que regresar o trabajar. Entonces, el programa que se está preparando es entre 2 horas y 2 horas y media, pues, porque pueden haber algunas cuestiones de carácter técnico, digamos, ¿verdad? Pero lo que estamos proyectando es un par de horas. Y alguna improvisación de alguien que se emocione. Es probable, puede ser que alguien quiera testimoniar sobre su experiencia. La convocatoria es abierta, pues lógicamente estamos hablando de un encuentro, los compañeros del batallón 3062, los que quieran llegar del 72, de otros batallones, militares retirados, compañeros de la policía, la estructura de la Juventud Sandinista, compañeros de la Juventud Sandinista, para que vayan a escuchar las experiencias que pasamos también nosotros, el ejemplo de los compañeros caídos que les sirve también como parte de ese proceso de formación, en su proceso de formación política, valga la redundancia. Entonces, todos, y al final es una actividad que nosotros queremos que llegue la mayor parte, incluso ustedes, pues aprovechamos dándole las gracias por este espacio que nos estás dando, que bastante nos ha permitido pues conversar sobre este tema. Te invitamos también a vos para que nos acompañes ese día y hacemos extensiva pues a tu audiencia incluso, pues que quieran compartir con nosotros. Ese es el día 17, sábado 17. Sábado 17 de diciembre, dentro de 3 días, en el Instituto Experimental México, que queda en Bello Horizonte, pues, ¿verdad? De la iglesia Pío X, 5 cuadras al sur, 1 cuadra abajo. Porque algunos puede hacer que no tengan esa ubicación. ¿Y el 18 a qué horas es el 3072? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana del Seibo del San Juan, 1 cuadra exacta, hacia arriba. Y agradecemos por darnos esta oportunidad de platicar, pues, de nuestro y convocar a este encuentro. Es importante para todos, y lo fortalece. Sí. Es bueno verse después de tanto tiempo, saludar cara a quien uno les ha tenido cariño y que les ha encomendado la vida, porque eso es importante, es decir, al compañero de al lado se le encomendó la vida. Y se sentía responsable de los que tenía a los lados. Exactamente. Y se dicen muchachos todavía. Todavía estamos hablando de muchachos. Chavalos, con las canas y con los nietos ahí presentes. Muchachos. Además con toda la jerga de la guerra, ¿verdad? Que hay cosas que no se pueden decir de manera pública, pero esa es la algarabía, ese es el jolgorio.
el soldado que va a la guerra y sabe que puede morir, pero que siempre guarda el entusiasmo. Y entonces es la alegría de la juventud, el entusiasmo de la juventud, que muchas veces creemos que somos poderosos y que vamos a ser eternos, pero aquí estamos. Y hay canas, hay nietos, ¿verdad? Algunos somos enfermos crónicos, pero vamos ahí con el mismo entusiasmo. Siguen siendo chavalos y muchachos. Seguimos siendo los chavalos. Bueno, les agradezco que hayan estado con nosotros en esta edición Sumando Vigores. Gracias a nuestras amigas, amigos también por su sintonía en esta edición. Esperamos que haya sido de provecho para